todos, soy Juan David Solís Sánchez, reciente segundo año de Orizaba. Vamos a ver el tema de fisiología de la audición el día de hoy. Empezando por la introducción, la fisiología de la audición tiene como propósito hacer perceptible el estímulo sonoro físico por tres etapas diferentes, que es por lo que se conforma la fisiología. La transmisión o conducción, que ocurre desde el pabellón auricular hasta el oído medio, la transducción que se realiza en el oído interno y la vehiculización por vías nerviosas, que ya es como tal la vía neurológica hacia las cortezas cerebrales, el nervio coclear como tal, que lleva la información a las áreas cerebrales específicas de la audición. Son las 41, 42 y 22. Bueno, empecemos como tal con el oído externo. Vamos a tener el pabellón auricular cuya este, función específica es ser una pantalla receptora de los sonidos, de las ondas sonoras, perdón, que contribuye a la localización de la procedencia. Cuando hay algún traumatismo que mutila o hace que se pierda el metro 3, 4 grados, pero cuando hay lesiones que cambian la arquitectura normal o que nivelan los relieves del pabellón, este porcentaje de error aumenta hasta los 20 grados. Siguiendo con la primera etapa de la transmisión, continuamos por el conducto auditivo externo, cuya función, aparte de la protección del oído medio, ya sea por la sinuosidad, los pelos propios del conducto y el cerumen, tiene como misión equilibrar la temperatura que habla de la membrana timpánica. Transforma las ondas sonoras, perdón, que normalmente son pues ondas como tal, a planas para que puedan impactar al tímpano de manera uniforme. Tiene aparte la función de reforzar la resonancia de las frecuencias comprendidas de los 2000 a los 4000 Hz y pueden producirse interferencias o originarse ondas estacionarias en el conducto auditivo externo. Aquí tenemos una ejemplificación de las ondas sonoras desde su fuente y cómo penetran en el oído por el pabellón, y aquí se vuelven unas ondas planas. Creo que tengo otra imagen en la que sigue. Ah, no, perdón. Aquí se vuelven ondas planas para que impacten el tímpano y seguir el proceso de transducción. ¿Alguna pregunta sobre el oído externo? El proceso de transducción es más bien a nivel de oído interno. El proceso que seguiría sería el proceso de transmisión a través del oído, de la cadena de huesecillos en el oído medio. Ah, ok. Sí, De doctor, claro. acuerdo. Aquí es muy importante, en la primera diapositiva, si la pasas, la anterior, es muy, muy importante la que sigue, donde están las ondas sonoras entrando al oído externo. La que sigue. Sí, sí. La que sigue. Ok. Aquí esta estructura o esta cavidad de resonancia específicamente de las frecuencias comprendidas entre 2000 a 4000 Hz. En promedio es de la de 2000, fundamental en las frecuencias del habla. ¿Eso qué significa? O sea que esta frecuencia específica va a tener, va a predominar en esa cavidad resonadora que es el oído externo, que es la frecuencia de 2000. ¿Esto qué significa? Que si por alguna razón el oído externo está estenosado, está obstruido por alguna lesión ocupativa, está con un proceso inflamatorio, el descenso del umbral auditivo va a ser significativo, sobre todo para también impacta en la comprensión de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde predomina más este análisis en la transmisión de la frecuencia de 2000. Ok, seguimos. Sí, doctora. Pasamos al oído medio.
La función del oído medio va a ser transmitir energía sonora hasta el oído interno, siendo un proceso puramente mecánico. Constituye desde la membrana timpánica, pasando por los huesecillos de la cadena auricular, martillo, yunque y estribo, y también con la trompa de Eustaquio. Aquí tengo, bueno, ¿cuál es la mejor manera que encontré para ejemplificar la función? La membrana timpánica va a iniciar movimiento desplazado por la vibración de las moléculas de aire que vienen del conducto auditivo externo. El mango del martillo, que está unido a la membrana timpánica a nivel de sus ejes radiales, se une al yunque por la articulación incumayolar. El yunque por su rama larga se une en la cabeza del estribo por la articulación incudo-estapediana. Y el estribo, que tiene su platina inserta en la pantana oval, perdón, que se une por el ligamento anular de Rüdiger, va a hacer que las vibraciones de la membrana timpánica traspasen el movimiento al martillo. Está el yunque del estribo y está la ventana oval que transmite la vibración al oído interno. O sea, realmente la fisiología específica es el movimiento de la membrana timpánica que pasa por la cadena muscular y que va a repercutir en la platina del estribo, que está conectada a la ventana oval. Sí. Bueno, estudiando específicamente por cada una de las estructuras, la membrana timpánica tiene una amplitud de desplazamiento de 1000 Hz a 10 menos 9 centímetros, a la 10 menos 9 centímetros, pero se sabe que no vibra igual a diferentes tonos, no es como que todos los sonidos buscan la misma vibración en la membrana. Hasta 2400 Hz vibra como un cono rígido, como un todo, situado sobre un eje situado al margen superior, que es este de acá arriba, de la membrana. Y por arriba de los 2400 va perdiendo rigidez. Entre el más alta sea la frecuencia, la superficie vibratoria va a ser menos y el eje es más cercano a su margen inferior, como ejemplifica aquí la imagen, a frecuencias altas, a las frecuencias de 2400, perdón, vibra como un todo, y entre más altas son las frecuencias, va a ir disminuyendo su vibración conforme aquí está el esquema. Este proceso, este método de vibración diferente es un sistema de protección dado por los músculos intratimpánicos del martillo y el estribo y por el reflejo audiofaciotrigeminal. Es un sistema de protección para que las frecuencias altas no hagan vibración en exceso y pues no causen un daño siguiendo la fisiología del sonido, de la audición, perdón. Continuando. Aquí en este punto tenemos que hablar de la impedancia. La impedancia se define con la resistencia acústica e intrínseca que opone un medio al paso de la onda sonora. Tenemos que hablar de dos medios fundamentales que son los que encontramos en el oído, que es la vía aérea y la vía por líquido. Mm. Ya que el sonido progresa por las ondas propagadas al espacio, se desplaza obedeciendo tres determinantes: la densidad del medio, su elasticidad y la cohesión entre moléculas. Se va a expresar en dinas por centímetro cuadrado y la densidad en gramos por centímetro cúbico. Los líquidos su impedancia es de 160.000 ohms mecánicos por centímetro cuadrado, a diferencia del aire que es de 41.5 ohms. La diferencia es bastante grande y por esa razón es que normalmente cuando estamos sumergidos en agua no distinguimos pues palabras o sonidos como tal, dado que la impedancia es muy grande. Gran parte de cuando existe una impedancia así, la gran parte de la energía se refleja, pero esto quiere decir que la onda de sonido al chocar con el líquido pierde mucho de su intensidad porque refleja la energía, la refracción de la energía. Vamos a hablar de dos mecanismos compensatorios de la impedancia. Número uno, la diferencia entre la superficie de la membrana timpánica y la ventana oval, que es el inicio y el final de la cadena circular en el oído medio. El tímpano tiene una área de 60 milímetros cuadrados y la platina del estribo de solo 3. Esta es una relación de 20:1, por lo que la energía que incide en el tímpano es 20 veces más intensa cuando llega a la platina del estribo. Esto se debe, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, por los movimientos propios del martillo del yunque.
y por una acción de palanca de primer grado con el que actúa la cadena de huesecillos. Al final de los movimientos de la cadena circular ha disminuido la amplitud de las vibraciones, que es lo donde que llegaba al tímpano, pero ha aumentado la potencia de su presión. Entonces, es que no encontré una analogía adecuada, pero por lo que entendí, la diferencia de áreas hace que se, aunque en la ventana va a pasar un medio líquido la vibración, no va a perder la potencia por los mecanismos compensatorios de la impedancia. Digo, no encontré una analogía como para explicarlo, pero no se va a perder potencia, se va a perder solamente amplitud de las vibraciones. Pero si se pierde la amplitud de las vibraciones, ¿qué pasa con esa energía? ¿Se mantiene o se pierde? Si regresas al anterior. ¿A qué te refieres con potencia? Bueno, lo que yo comprendí, doctora, es que la potencia se podrá definir como la fuerza con la que la onda sonora impacta la membrana timpánica, que se va a transmitir hacia la platina del estribo. Se perdería según los mecanismos de sujeción que tiene los huesillos del oído medio, porque lo fijan como tal, fijan la cadena circular, pero la diferencia de áreas hace que la potencia no se pierda y el estímulo continúe de una forma, no sé, adecuada, no sé si es la palabra específica, para Ajá, impactar pero, la ventana. No, ok, pero ¿cómo podrías explicar el enunciado 3 aquí dentro de tus mecanismos que aquí pones? Que la energía que incide en el tímpano es 20 veces más intensa cuando llega a la platina del estribo. ¿Qué es lo que interviene ahí en la membrana timpánica para que sea más intensa y cuáles son los factores que intervienen para que cuando llegue a la platina del estribo esta energía es menos intensa? Y que tiene que ver también, si no es con la fuerza, sí tiene que ver con la intensidad o volumen. Sería... Doctora, ¿puedo hacer un comentario? Ajá, adelante. Bueno, lo que yo vi es que se va dando una atenuación de la energía sonora desde el momento en el que ingresa al conducto auditivo. Por lo que yo entendí, las ondas sonoras tienen una forma esférica y conforme van entrando al conducto auditivo por la sinuosidad del conducto y todo el contenido de las vellosidades, el cerumen, estas ondas se van haciendo más planas, de tal manera que al momento de incidir en el tímpano, no, inciden de una manera más uniforme. Y de hecho hay una parte en el libro que menciona que de toda la fuerza que trae la onda sonora, únicamente aproximadamente un 1% de esta fuerza es la que llega a incidir como tal en la membrana timpánica. Y de ahí es que pasa a través de los movimientos de la membrana timpánica y los movimientos de vibración de la cadena osicular, es que se va atenuando aún más para causar el movimiento de pistón en el estribo y la transmisión ya al medio acuoso del oído interno. Y es más o menos lo que yo entendí de cómo es que se va dando esa atenuación de la energía sonora como tal. Así es. Esta atenuación es también pues un mecanismo compensatorio, es una disminución del volumen, por decirlo así, porque la energía sí se pierde desde la membrana timpánica, desde que llega allí al estribo, sí hay un descenso. Incluso ahí, ¿cuál sería el factor principal, doctor?
que influye para que la membrana timpánica tenga este cambio con la ventana oval. Si hacemos una comparación, ¿qué es lo que influye? Independientemente de la transmisión a través de la cadena de huesecillos y de la longitud y de todo lo que pasa en la transmisión, ¿cuál es la parte anatómica, digamos, que influye para que esta relación sea como de 20-2, o, por decirlo de una forma? ¿Qué es lo que influye entre la membrana timpánica y la ventana oval? Doctora, se refiere a los músculos del martillo que evitan a que Además, se mueva los ligamentos además, de... sí te entiendo, es como yo comentaba, independientemente de las estructuras que intervienen, y sí es correcto, doctora, lo que estás diciendo, porque influyen los ligamentos, influyen las articulaciones, influyen los músculos que mueven la cadena osicular. Esa es una de las principales estructuras para la fisiología de la audición. Pero la pregunta está basada en ¿qué es lo que caracteriza a que la membrana timpánica sea esa energía que impacta en esa estructura sea 20 veces más intensa a que cuando llega a la ventana oval? Específicamente nada más la pregunta es membrana timpánica y ventana oval, independientemente de la transmisión. ¿Sería el tamaño del área? Exactamente, es el tamaño. O sea, en la membrana timpánica, a pesar de que además de su tamaño, tiene una masa, tiene un cuerpo, está formada por 3 capas, y eso hace que también influya para que entre mayor sea la frecuencia o más alta la frecuencia, a que haya modificaciones en su movimiento, tanto por la frecuencia como por la intensidad. Y de allí pasa a través de la cadena osicular hacia la ventana oval, que es más pequeña. Es porque algunos autores dicen que es como un segundo tímpano, pero es más pequeño. Entonces, todo esto pues representa el mecanismo efectivamente, de atenuación para la protección de las células ciliadas del órgano de corte. Si aún así, o sea, toda la energía que se pierde ya en la transmisión del sonido de un medio aéreo a un medio líquido, imagínense qué tan fuerte debe ser el sonido o el ruido, porque no solamente influye en un trauma acústico crónico agudo, no solamente influye la frecuencia, sino también la intensidad. Bueno, continuamos, doctor. Sí, doctora. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la cabeza del martillo, ya que su peso actúa como un equilibrador, que evita que los cambios de posición de la cabeza, de normales, modifiquen la tensión de la membrana timpánica y este no se esté, pues, estimulando. Está sustentado por ligamentos. El mango del martillo es traccionado hacia adentro por el músculo del martillo, o llamado tensor tímpano. Y el músculo del estribo lo tracciona hacia afuera, cumpliendo con un mecanismo de adaptación y defensa. Estos músculos, como mencioné un poquito antes, fijan el sistema de transmisión, lo que aumenta la impedancia de la cadena tímpano-osicular, o sea, dificultan la transmisión de la vibración. Estos tienen la función como un mecanismo de protección a los sonidos intensos. Es un reflejo que tiene una latencia de 10 a 15 milisegundos. Aquí en la imagen podemos ver al músculo del estribo, como el número 6, y al
mango, ligamento del yunque, perdón, en el número 4. O sea, son mecanismos de defensa ante una excesiva estimulación para proteger al oído interno. Sí. Aquí entonces, bueno, termina esta y hacemos un análisis. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre los movimientos del estribo. Aquí, bueno, la bibliografía menciona como que hay controversia en cuanto a los movimientos que hace o no hace el estribo, ya que una teoría menciona que si es de débil intensidad, el estribo se va a mover sobre un eje vertical próximo al borde, pues sobre la platina, como gira una puerta sobre sus, se me fue, sus gozones, decía, pero se me fue el nombre más mexicano. Y acciones de alta intensidad se mueven en un eje horizontal por el centro de la platina, lo que disminuye la eficacia de la transmisión. Y como si fuera un movimiento de émbolo de arriba hacia abajo. Después encontré una versión manual de la bibliografía y este movimiento de émbolo arriba hacia abajo ya prácticamente está en desuso. La teoría ya no se acepta como tal. Bueno, ya no está considerando, por lo que nos quedaremos solamente con el movimiento sobre el eje vertical. Este, ¿Van a mencionar algo, doctora, o prosigo? A ver, ¿cuál es la que sigue? Ok, entonces regresa T2. Ok, muy bien. A ver si está por allí. A ver, Nayeli Olmos. ¿Sí estás escuchando, doctora? Sí, doctora. Muy bien. A ver, ¿cómo puedes resumir la transmisión del sonido desde la membrana timpánica hasta la ventana oval? Adelante, te escuchamos. Pues las ondas van a llegar hacia la parte de la membrana timpánica, como lo habíamos visto ya en una forma de no esférica, sino horizontal. Va a hacer que pues, va a tener un movimiento de vibración, lo que va a llevar a que al mango del martillo pues sí, como que haga un movimiento. Más adelante menciona que no es como tal un movimiento uniforme, pero va a depender también de los tonos en que sea ese sonido, sean tonos agudos o graves, y de ahí va a pasar a lo que es el yunque para llegar hacia la parte de lo que es el estribo y ingresar en una forma, pues como lo mencionaban, como en un movimiento de pistón, en un movimiento como embudo hacia la parte de la ventana oval para poder pasar ya a lo que es como el oído interno. Bueno, a ver, Juan Manuel. Adelante con esta transmisión. Juan Manuel Marín. ¿Sí está presente? Hola. Bueno. A ver. A ver, Edson. Sí, doctora. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Ajá. ¿Cómo Mm, harías este análisis? Bueno, mencionando o a lo mejor agregando de esta transmisión, digamos, del sonido, sería transmisión, como comentaba el compañero, de una onda sonora que pues, hasta lo que es el oído interno. Mediante la membrana timpánica, pues todo este movimiento se va a ir desplazando por la misma vibración propia de lo que son las moléculas del aire hasta llegar a toda la cadena de
de huesecillos como tal. Y bueno, y esto pues va a depender, igual como ya se mencionó, de las amplitudes y tanto de las frecuencias en cuanto a su intensidad, si son de gran intensidad, incluso si son de baja intensidad. Y bueno, también tomando en cuenta lo que se comentaba de la impedancia como tal. Y bueno, prácticamente pues serían pues más que nada eso, ¿no? Digo, agregando ya también un poco de lo que comentaba mi compañera Nayeli. ¿Qué pasa con la impedancia? ¿A qué te refieres? Bueno, en este caso, en esta transmisión, en cuanto a lo que es en oído medio, pues como tal, ¿no? Se maneja lo que es esta resistencia acústica como tal. Y es donde, bueno, ahí se comentó como tal lo de la presencia de lo de la impedancia. Ujú. Si tienes una membrana timpánica con una sola capa, ¿cómo estaría la impedancia? Con una sola capa. Bueno, en este caso, si como tal es aquella resistencia que se pone en medio, pues sí sería, sí se vería como que afectada esa resistencia. Pero ¿Cómo estaría la exactamente, resistencia? ¿Cómo estaría esa resistencia? Dices afectada, pero no dices nada con eso. sería como tal una resistencia disminuida, ¿no? O sea, no completamente como debería, bueno, ser normalmente, ¿no? Pero O sí sea, sería disminuida. disminuida. Y si tuvieras una interrupción en la cadena de huesecillos, que tuvieras una pérdida de la solución de continuidad, una disrupción de cadena osicular, o algo más fácil, mejor, un parte del oído medio que estuviera ocupado por alguna lesión ocupativa, ya sea sangre, moco, tumor, o sea, ¿cómo estaría la impedancia? ¿Aumentada o disminuida? Bueno, en ese caso, pues también se vería, bueno, disminuida, ¿no? Porque por la ocupación de cuerpo extraño. Disminuida la impedancia o aumentada. Estos conceptos tienen que quedar muy claros. Tú me dijiste, cuando yo te pregunté, ¿la membrana timpánica solamente tiene una capa? Y me dijiste, la resistencia está disminuida porque tiene una capa, ya perdió cuerpo. Y se supone que la cadena osicular está íntegra. Pero te puse el ejemplo contrario. Ahora, la cadena osicular tiene algo que impide que se mueva. ¿Cómo está la resistencia? ¿Aumentada o disminuida? No, sí, en este caso sería lo contrario, estaría aumentada la resistencia. Aumentada. Recordemos que la resistencia es precisamente eso, la impedancia, es algo que influye para la transmisión de la onda sonora desde el complejo tímpano osicular. Siempre, siempre se van a mover membrana timpánica y cadena de huesecillos. Hay situaciones en que la cadena de huesecillos puede estar fija, como en el caso de las fibrosis o en las otitis medias crónicas, pero la membrana timpánica puede estar entre más tiene una pérdida de su cuerpo, ya sea que se perdió una capa, que se perdieron dos, o que hay neotímpanos, nuevos tímpanos por alguna perforación timpánica, la membrana puede estar hipermóvil, una membrana monomérica. A ver, todavía falta un poco más en ese análisis de la transmisión. Vamos a ver, Yasser Omar, dime, ¿cómo describirías esta transmisión? Bueno, aunando a lo que comentan los compañeros, creo que faltaría la parte del reflejo estapedial o cómo las Independientemente frecuencias. de eso, repítelo, doctor. Haz de cuenta que no has escuchado nada. Ok, La pregunta es clara. ok, Descríbeme entonces, la transmisión del sonido desde oído externo hacia oído medio, como sí, tú lo doctora. hayas estudiado.
llegan las ondas sonoras de forma esférica, se convierten en horizontales, se transmiten a través de la membrana timpánica, a través de la cadena osicular, se transmiten de martillo a yunque, de yunque a estribo, y del estribo para la ventana oval se da el cambio para que pase del medio aéreo a la energía mecánica y mecánica a la parte líquida, que sería la parte del oído interno. Las frecuencias se van a ver incrementadas cuando son muy altas, dejan pasar más frecuencia alta. Ese es el reflejo estapedial, que se nos menciona en la literatura que es un mecanismo de protección, pero se ha observado que entre más altas son las frecuencias, pasan más fácil las agudas que las graves. Y pues esa sería mi forma de entenderlo, doctora. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Yeser. ¿Alguien más que quiera participar con algo complementando, pero desde el inicio, describiendo la transmisión de la cadena de la transmisión del complejo tímpano-osicular? En el complejo tímpano-osicular, ¿alguien más? En forma espontánea. Doctoras. ¿Una clase? Hay un punto específico que me gustaría que alguien lo mencionara. Sus transmisiones que han descrito están bien, nada más que es muy resumida y a mí no me gustaría que se quedaran así. Estoy de acuerdo, bueno, no son residentes de audiología, pero sí quisiera que aprendan muy bien esta función o esta parte de la fisiología de la audición. Doctora, permítanos un momento porque nos están moviendo del salón que nos habían prestado aquí en la UNAM. Denos 5 minutitos para encontrar un nuevo lugar, por favor. Ok,